Que Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Hoy estamos contentos porque hoy iniciamos, es el primer día de café para mujeres. Ahora usted va a decir, varón, ¿y yo qué hago aquí entonces? No, usted es bienvenido el día de hoy. Fíjese que tiene permiso por parte nuestra, ándele, de estar aquí el día de hoy. No, de verdad que el Señor ya tiene una cita con usted. Démosle la bienvenida a nuestra hermana, recibámosla con mucho amor, con mucho calor. Hermana, es su tiempo, que Dios la use grandemente. Y vamos a orar por ella, ¿ok? Vamos a orar por ella, vamos a pedirle al Señor que la vuelva. Bueno, el pastor ya oró, pero de todas maneras vamos a darle a orar por ella, por mi hermana Ana Meléndez. Cierren sus ojos. Señor, yo te doy gracias porque esta noche nos permites estar con esta hermana sierva tuya. Señor, que tu Santo Espíritu llene su boca. Tú tienes ya palabra para nosotros que tienes que decirnos. Yo solo te pido que seamos oidores, hacedores de tu palabra, que escuchemos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, y que sea hoy el inicio de muchas bendiciones. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, bienvenida. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Agradezco el pastor, su esposa, los hermanos Ríos, por la invitación a poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Como ellos mencionaron, vivo en la ciudad de Chicago, nacionalidad hondureña, y el Señor nos ha llevado por diferentes lugares. Al haber nacido en Honduras a los 18 años, mi familia, cuando tenía yo 18 años, mi familia se movieron todos para el Canadá, así que estuvimos allá en Canadá por cantidad 12 años, hasta que me casé con el novio de mi juventud. Conocí a mi esposo a la edad de 13 años y ahora tenemos 26 años ya de casados, así que me conocí con el jovencito que conocí en la iglesia. Y ahora somos padres de 3 hijos: Jorge Abraham, un estudiante de diseño gráfico en su último año; Isaac, con el anhelo y el deseo de ser un doctor algún día, así que ahí está en la lucha ese joven; y Melvin Eduardo, que ustedes escucharon acerca del CD, 18 años, ya en su último año de high school, y también quiere estudiar diseño gráfico y ha estado aplicando a muchas escuelas, y gracias a Dios el Señor está abriendo puertas para nuestros hijos. Como familia, el Señor nos ha llamado a plantar obras, pero también nos ha llamado al campo misionero. Puedo decir de que he llevado al campo misionero a mis hijos. Y algo que yo le dije al Señor fue: Señor, no quiero yo llevarlo, sino que quiero que tú pongas el deseo en el corazón de ellos. Y después de haber estado viajando con grupos misioneros por un promedio casi de 7 años, nuestro hijo menor, Melvin Eduardo, el Señor puso en el corazón de ir al campo misionero, y hace 3 años lo he llevado ya a República Dominicana. Hemos ministrado juntos en Canadá y hemos ministrado juntos en Guatemala. El proyecto que ahora él tiene con el CD, los 2 CDs que ha grabado, solamente cuesta $5. Las canciones están hermosísimas, son 2 CDs, cada uno $5, y esos fondos van directamente para ayudarles al viaje misionero. Usted dice: yo no puedo ir al campo misionero, pero usted puede orar por las misiones y puede enviar también a alguien, en el caso como mi hijo. El año pasado, sorprendentemente, en medio de la planificación del viaje misionero que estábamos haciendo, nuestro hijo de en medio, Isaac, un joven de 22 años, él dijo: yo quiero ir. Y el año pasado fue su primera experiencia en el campo misionero. Y sabe una cosa, yo compartía con ellos acerca de cuando Moisés, Dios lo llama y tiene una cita ya en el monte Sinaí, y Dios le habla directamente al corazón de Moisés. Y déjeme decirle, Guatemala fue la cita que Dios tenía preparado para que mi hijo Isaac realmente llegara a conocer a Jesús como Salvador personal. Ya salvo, pero sin embargo necesitaba ese encuentro personal con Jesús. Y este año ya está inscrito nuevamente y dijo: no me quedo, también va para el campo misionero. Así que gracias a Dios porque Dios está llamando a nuestros hijos, y nuestra oración es que un día ellos puedan tomarlo y decir: quiero servir a tiempo completo en el campo misionero. Así que adelante, hermanos, adelante con cada uno de sus hijos. Tengan saludos de mi esposo también. Él se quedó allá con los muchachos ahora, pero
está contento que yo esté aquí también. Así que muchas gracias. Vamos a orar. ¿Qué tal si inclina su rostro y vamos a orar? Y dígale: Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado. Gracias por lo que tú tienes preparado especialmente para mí esta noche. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a tu palabra tiene poder. Señor, porque cuando abrimos las escrituras, Señor, podemos ver lo que tú tienes preparado para hablar al corazón de mis hermanos. Señor, yo oro para que las personas que no te conocen como Salvador personal, hoy sea el día que te lleguen a conocer. Hoy sea el día, Señor, que tengan un encuentro personal contigo y que puedan salir de este lugar con la paz que solamente Jesucristo puede dar. Es en el bendito nombre de Cristo Jesús que oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Si usted me acompaña en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, los evangelios, cada uno de los 4 evangelios que tenemos son una narrativa de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante Él estuvo aquí en la tierra. Y en Lucas capítulo número 8 encontramos ese hermoso pasaje del versículo 1 al versículo número 3, que está titulado como Mujeres que servían a Jesús. Pero me encanta este pasaje, y si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia, comparta, para que juntos podamos escudriñar las escrituras en esta noche. Y nos dice el versículo número 1 de Lucas, capítulo número 8, y nos dice: aconteció después que Jesús iba, dice, por todas las ciudades, pero no solamente iba por las ciudades, nos dice la escritura, sino que además iba por las aldeas. Y nos continúa diciendo ese versículo que tenía un propósito cuando Él se movía de un lugar a otro lugar. Y dice que recorría ciudades, recorría aldeas, pero dice que el propósito que tenía era predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué le parece? Dice que el propósito era predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Yo estoy segura de que Dios me ha traído en esta noche, me ha traído con un propósito. Y el propósito lo encontramos ahí en el versículo número 1, que es anunciar y proclamar el reino de Dios. Y en el versículo número 2 dice de la siguiente manera: y algunas mujeres, imagínense, primero estaba el Señor Jesucristo anunciando el evangelio de Dios, y dice que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el versículo número 1, dice que había un grupo de hombres que le acompañaba. Y dice que esos 12 estaban con él. Pero en el versículo número 2 encontramos a un grupo nuevo de personas. Y el versículo número 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas. Y dice algunas mujeres, o sea que no todas las que habían sido sanadas, sino que dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas, dice, de espíritus malos y de enfermedades, y comienza a mencionar el nombre de algunas de esas mujeres. Y la escritura nos dice que habían sido sanadas de enfermedades. Encontramos a María, que se llamaba Magdalena, dice, de lo cual habían salido 7 demonios. Y luego encontramos a otra mujer, y dice que esta se llama Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí encontramos en el versículo número 2 y en el versículo número 3, encontramos 3 mujeres específicamente. Y la Biblia nos habla y nos dice de que de una de ellas habían salido 7 demonios. Y luego nos habla de otra mujer en ese pasaje, y nos dice la escritura que no solamente María Magdalena, sino que también estaba Juana y estaba Susana. Déjeme decirle, cada una de estas 3 mujeres eran 3 mujeres totalmente diferentes entre ellas mismas. Y la Biblia nos dice que María Magdalena padecía de enfermedades. María Magdalena había padecido específicamente que la habían poseído 7 demonios. Pero nos dice también que estaba Susana, y nos dice que estaba también, en el versículo número 2, nos dice también que estaba Juana. Y a Juana encontramos de que ella tenía un esposo, y dice que era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Si encontramos en primer lugar a María Magdalena, una mujer de la cual habían salido muchos demonios, aquí encontramos a una mujer totalmente diferente.
Porque dice que esta mujer era esposa de uno de los intendentes que servían a Herodes. O sea que esta era una mujer que se movía en un ambiente totalmente diferente al ambiente que se movía María Magdalena. ¿Por qué razón? Porque era la que estaba cerca, o su esposo servía al que era el rey en ese tiempo, dice que era Herodes. O sea que cuando nosotros pensamos en Juana, podemos pensar en una mujer de clase social alta. Podemos pensar en que era una mujer donde económicamente había solvencia económica. Podemos pensar en que era una mujer donde sus amigas eran del mismo nivel económico social en el que ella se movía. Pero si nosotros la comparamos con María Magdalena era una mujer totalmente diferente a ella, totalmente diferente a Juana. Pero encontramos otro tipo de mujer en ese pasaje y dice que el nombre de ella era Susana y que Susana le servía también. Y quizá usted y yo nos podemos identificar, tal vez no nos podemos identificar con Juana porque no somos amigas de Michelle Obama. No nos podemos tal vez algunas identificar con María Magdalena porque quizá nunca ha habido una posesión demoníaca en su vida. Pero quizás nos podríamos identificar con Susana, que es una mujer del diario vivir, una mujer común como usted y como yo. Pero algo específico que tenían estas mujeres es por el resultado de lo que Jesús había hecho en la vida de ellas. Ellas le servían y le seguían. Y mire qué hermoso, por el resultado de lo que Jesús había hecho en la vida de ellas, ellas servían y seguían a Jesús. Y la Biblia nos dice de que no solamente eran ellas, sino que también había un grupo de hombres que estaban también sirviendo a Jesús. Pero usted, amigo, que nunca ha conocido a Jesús como Salvador personal, usted dirá, pero ¿y quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Déjeme darle una imagen y déjeme presentarle quién es Jesús en esta noche. Y déjeme decirle, Jesús es el primero y nos dice la Biblia que Él es el principio y el final. Él es el guardador de toda la creación y Él es el creador y el arquitecto de todo lo que existe. Y además de eso, déjeme decirle que Jesús, Él siempre es, Él siempre fue y Él siempre será. Y déjeme decirle además de eso, que Jesús es inmovible, Jesús es invencible y a Él nunca se le podrá vencer. Pero también usted, déjeme decirle que Jesús fue lastimado, pero en medio de haber sido lastimado, Él también trajo sanidad a los que estaban enfermos. Y déjeme decirle que Jesús también fue clavado en la cruz del Calvario, pero Él pudo vencer el dolor. Él fue perseguido, pero además de ser perseguido, Él trajo libertad. Y no solamente trajo libertad, sino que Él también fue muerto, pero Él resucitó y Él ha traído vida a los que le creen y le sirven. ¿Qué le parece? Y no solamente eso, Él fue perseguido, Él fue muerto, Él resucitó y sobre todo Él nos trae paz. Déjeme decirle una cosa, al Señor Jesucristo el mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden vencer. Las escuelas mismas a nuestro Señor Jesucristo no lo pueden explicar. Y déjeme decirle algo, los líderes políticos nacionales no lo pueden al Señor Jesucristo ignorar. Faraón mismo no lo pudo matar. Nerón nunca lo pudo destruir. La nueva era no lo puede reemplazar y no lo puede explicar. Pero usted y yo que hemos conocido a Jesucristo como Salvador personal, y estas mujeres de Lucas capítulo número 8 y los 12 que le seguían, servían al Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, por lo que había hecho en la vida de ellos. ¿Qué necesidad hay en su vida? ¿Qué necesidad hay en su vida? Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo le puede salvar. El Señor Jesucristo le puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él es la luz, Él es amor, Él es Dios.
Él es bueno, Él es compasivo. Y no solamente compasivo, sino que además de eso, Él es misericordioso, Él es santo, Él es recto, Él es poderoso, Él es puro. Sus caminos en su vida son correctas, su palabra es eterna. Y la voluntad de Él es que usted le llegue a conocer como Salvador personal. Que le llegue a conocer verdaderamente como Salvador personal. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra paz, Él es nuestra guía, Él es nuestro gozo y Él es el que controla en nuestra vida. Y déjeme decirle una cosa, servirle a Él, la Biblia nos dice que ligera es su carga, su amor es abundante y su plan es bueno para su vida y para mi vida. Y yo lo sigo porque Él me salvó y me rescató y me dio nueva vida en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios, porque Él es bueno. Y no solamente eso, una vez que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo, Él nunca le va a abandonar, Él nunca le va a dejar, Él nunca se va a olvidar de usted, Él nunca se va a avergonzar de usted. Él nunca le echará fuera cuando usted le busque. Él nunca cancelará una cita que usted haga con Él para poder encontrarle a través de la oración. Y déjeme decirle, cuando usted se caiga, el Señor Jesucristo le va a levantar. Y cuando usted esté triste, el Señor Jesucristo le va a sostener. Y cuando usted se equivoque en su vida cristiana, el Señor Jesucristo también le va a perdonar, porque Él es misericordioso para con sus hijos. Cuando usted tenga miedo, Él le va a acompañar. Cuando usted se encuentre ciego, con ceguera espiritual, Él le dará la vista. Cuando usted esté herido por los golpes de la vida, por las circunstancias difíciles que llegan a su vida y a mi vida, también Él le va a sanar. Y cuando se encuentre débil, Él le dará fuerza. Cuando esté enfrentando los problemas del diario vivir, Él nunca le va a abandonar, Él nunca le va a dejar y Él siempre le va a ayudar. Y sabe una cosa, cuando tenga hambre, también Él le va a alimentar. Y sabe una cosa, para los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador personal, cuando usted y yo muramos, el Señor Jesucristo también nos recogerá. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y nos dice la Escritura que estas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y que habían sido sanadas de enfermedades, como María Magdalena y Juana y Susana, servían en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy está muy conocido y muchos hablan de los cambios radicales y muchos hablan acerca de lo que es poder ser una persona el día de hoy y transformar, hacer un cambio radical en la vida de una persona. Y hay muchos programas en televisión donde le pueden transformar y le pueden cambiar. Pero déjeme decirle una cosa, la transformación verdadera en la vida de toda persona viene solamente cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Él cambia y transforma tu vida de una manera radical y para siempre. Mire el caso nos dice la Escritura de que había específicamente una mujer. Y dice que esa mujer se llamaba María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Si usted se podrá imaginar lo que es una posesión demoníaca, una persona que está posesionada por espíritus malos, es una persona que pierde el control de sí mismo. Es una persona que actúa de manera diferente. Es una persona que quizás no tiene muchos amigos por la vida. Es una persona que quizá físicamente no cuida de su persona. Es una persona quizá que aún su cabello está desordenado. Es una persona que puede tener ataques de ira. Es una persona que puede tener convulsiones. Es una persona que mentalmente ella no tiene el control, sino que los demonios que le han poseído son los que tienen el control sobre ella. Y nos dice la Escritura que María Magdalena no tenía un demonio, sino que tenía 7 demonios. Yo me imagino que esta mujer caminaba sola por la vida. Era una mujer que no era aceptada socialmente en el ámbito donde ella se movía.
Pero sin embargo nos dice la Escritura, y la encontramos en Lucas capítulo número 8, la encontramos siguiendo y sirviendo al Señor Jesucristo, porque Él había cambiado y transformado su vida de una manera radical y para siempre. ¿Qué necesidad tiene usted? Déjeme decirle, hay solución. El Señor Jesucristo le puede dar un giro total a su vida. El Señor Jesucristo le puede transformar y le puede cambiar. Si usted me acompaña en el capítulo anterior de Lucas, o si usted me acompaña al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo número 2, el Evangelio de Marcos, ahí más atrásito de Lucas, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, yo quiero mostrarle el cambio radical que el Señor Jesucristo hizo en la vida de esta mujer. Y el capítulo 16, versículo número 2, nos dice de la siguiente manera. O mejor acompáñeme al 15, versículo número 40. Siempre ahí Marcos, capítulo 15, versículo número 40. Y mire lo que nos dice la Escritura. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales, dice, ¿estaba quién? María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, dice, de Jacobo el menor, de José y Salomón. Y dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo en el capítulo 15? Nos dice que habían algunas mujeres que estaban mirando de lejos. Estas mujeres, incluyendo la que había sido sanada de 7 demonios, estaba siendo un testigo ocular de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer que no tenía un razonamiento completo, esta mujer que no podía estar quieta por un momento por las posesiones demoníacas que habían en ella, el cambio transformador que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida de ella, que sin embargo ahora es una mujer que nos dice la Escritura que estaba de lejos observando lo que hacían al Señor Jesucristo. O sea que fue una persona que vio con sus propios ojos cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo. Fue testigo ocular de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el versículo 41, siempre del capítulo 15 de Marcos, nos dice, quienes cuando Él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Y en el versículo 47, encontramos a esta misma mujer, pero que antes tenía una posesión demoníaca y ahora el cambio radical que el Señor Jesucristo ha traído a su vida, encontramos que es una mujer observadora. Y mira lo que nos dice el versículo 47 del capítulo número 15 del Evangelio de Marcos. Y María Magdalena y María madre de Jesús, dice, miraban donde lo ponían. ¿Qué le parece? Antes ella no pensaba. Antes ella no razonaba, antes era una mujer inquieta, pero sin embargo ahora está pendiente de dónde llevan el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice que esta mujer estaba observando y viendo a dónde llevaban el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? El cambio transformador que el Señor Jesucristo hace en la vida de una persona. Y miren, no solamente eso, capítulo 16, versículo número 1, siempre del Evangelio de Marcos. Y cuando pasó el día de reposo, ¿quién aparece nuevamente? María Magdalena, la madre de Jacob y Salomé. Dice que compraron especies aromáticas para ir y ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora ella es una mujer que tiene conocimiento. Ahora ella es una mujer que va a hacer el papel de una enfermera y va a preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando había sido una mujer que estaba poseída por 7 demonios, pero sin embargo ahora la miramos que es testigo ocular de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es una mujer que está observando de lejos a dónde ponen el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero además de eso, es una mujer que tiene cierto conocimiento de lo que es la medicina, porque dice que está comprando especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? El Señor Jesucristo, cuando cambia la vida de una persona,
Él la cambia de una manera increíble. Esos son los milagros que nosotros recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador personal. Porque la Biblia dice muy claro que este hombre se le acercó y el mismo Señor le dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su problema, el Señor Jesucristo lo puede cambiar el día de hoy. Y mire lo que nos sigue diciendo la Escritura. No encontramos solamente una mujer que observa de lejos, una mujer que fue testigo de la crucifixión del Señor Jesucristo, una mujer que tenía conocimiento porque estaba comprando especies para preparar el cuerpo del maestro. Pero además de eso, en el versículo número 2, es una mujer que ahora puede razonar, es una mujer que tiene dominio propio. Y dice: y muy de mañana, en el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y dice: y muy de mañana vinieron al sepulcro, pero diciendo entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora es una mujer que tiene conciencia, es una mujer que razona, es una mujer que puede y sabe que habría un problema cuando llegaran a la entrada de donde el Señor Jesucristo había sido sepultado. Porque viene pensando y viene razonando en el camino y sabe que hay un obstáculo, y ese obstáculo era: ¿y ahora quién nos removerá la piedra del sepulcro del Señor Jesucristo? Podemos ver cuando el Señor Jesucristo hace un cambio radical, hace un cambio transformador en la vida de las personas. Y no solamente eso, si usted me sigue acompañando en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículo número 9. Mire qué preciosa experiencia la que esta mujer vivió. Dice: y habiendo pues resucitado Jesús, habiendo sido removida la piedra, y habiendo pues resucitado Jesús, dice, por la mañana, en el primer día de la semana, se le apareció primeramente a María Magdalena. ¿Qué le parece? Dice: y se le apareció primeramente a María Magdalena. Y la Biblia nos recuerda y nos lleva nuevamente al cambio transformador que había hecho el Señor Jesucristo. Y dice: de la cual habían salido 7 demonios. Gloria a Dios. El privilegio que tiene esta mujer, que habiendo resucitado el Señor Jesucristo y habiendo tener que hacer muchas tareas por delante, a una de las primeras personas que puede ver al Señor Jesucristo resucitado, y una de las primeras personas que puede comprobar que el Señor Jesucristo no estaba muerto, sino que había resucitado. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, y que estaban tristes y lloraban. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué cosa hicieron? No lo creyeron. Pero esta mujer pudo presenciar al Señor Jesucristo resucitado. Déjeme decirle una cosa: por muy oscuros que sean los problemas, por muy difícil que sean las barreras de romper, el Señor Jesucristo te puede llevar a un cambio de vida totalmente diferente. Porque lo hizo con estas mujeres y hombres que encontramos en cada uno de los evangelios. Específicamente en Lucas, capítulo número 8, versículo 1 al versículo número 3. Y cuando yo miro cada una de estas mujeres que encontramos en Lucas, capítulo número 8, no me puedo identificar con ninguna de ellas que con María Magdalena. Y esa es con la mujer con la cual yo me puedo identificar. Y yo puedo decir: yo sirvo al Señor Jesucristo
porque Él también me rescató a mí y me dio una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando nosotros crecimos en Honduras, mis padres, ellos quisieron buscar algo espiritual, ellos quisieron buscar alguna manera de llenar el vacío espiritual que había en la vida de ellos. Y en medio de su ignorancia, mis padres lo buscaron a través de lo que era la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos, el creer en que se podía hablar con las personas que ya habían muerto, en creer de que podía existir una persona, una medium, que pudiera ser la persona que hablara con los muertos y les trajera un mensaje. Fue la manera en cómo ellos pensaron de que estaban buscando la espiritualidad. Y déjame decirte, quizá tú en algún momento determinado has pensado en tu vida poder encontrarle solución a las cosas utilizando tal vez alguno de estos medios. Y si el enemigo te ha atacado, si el enemigo te tiene atado, déjame decirte, hay solución en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A medida de que cada uno de mis hermanos fueron creciendo, ellos podían observar diferentes ritos de que se hacían en mi casa, a tal grado de que aún se hacían sacrificios de animales. Y había una persona específicamente que llegaba a visitar a nuestra casa. Y esta señora era la que tenía, por decir, el control de todo lo que era la brujería. Podríamos decir de que era la persona en la cual todos creían que era la intermediaria para poder hacer todas estas cosas de brujería, de hechicería, poder hablar con los muertos. Y muchos de mis familiares creían en lo que ella decía y muchos le seguían, e incluyendo dentro de esos familiares estaba mi mamá y mi papá. Mis hermanos pueden recordar diferentes acontecimientos, pero yo quiero contarte cuál fue mi experiencia personal. Cuando esta señora, que era una de las brujas muy reconocidas en Honduras, cuando ella comenzó a envejecer y cuando ella comenzó a que la salud se le comenzó a quebrantar, cuando comenzaron los años a llegar y su vida a deteriorarse, ella dijo de que estaban buscando a alguien que iba a ser la persona que le iba a sustituir, que le iba a reemplazar, que iba a tomar el lugar de ella. Y eso era lo que se escuchaba en el ambiente del espiritismo, ya que ella era muy conocida, no solamente por mi familia, sino a nivel de todo el país de Honduras. Y mis padres estaban con aquella conmoción y con la tristeza de que la señora en cualquier momento iba a fallecer. En cierta ocasión la señora llegó a nuestra casa y vino y le dijo a mi madre, que mi madre ignoraba por completo de que estaba embarazada. Y ella fue la que trajo la noticia a la casa y le dijo a mi madre: estás embarazada. Y no solamente estás embarazada, sino que tantos años atrás, y nosotros viniendo de una familia económicamente pobre, tampoco habían los medios para ir y pagar un ultrasonido o poder pagar algún examen de lo que ahora se hace. Y en todo caso mi madre también ignoraba de que ella estaba embarazada. Y esta señora trae la noticia a la casa de que mi madre está embarazada, y no solamente que está embarazada, sino que además de eso es una niña que va a nacer. Y trae la gran noticia de que esa niña iba a ser la persona de que iba a tomar el lugar de ella, que la iba a reemplazar cuando ella muriera, que iba a ser la persona que iba a seguir con el mundo del ocultismo, con el mundo de la brujería, con el mundo de todo eso que mis padres estaban atados. Y por supuesto mis padres, dentro de ellos hubo una alegría, hubo un gozo, hubo un contentamiento, porque era lo que ellos estaban viviendo. Así que mi madre recibió 3 noticias. Y déjeme decirle una cosa: después de 9 meses de embarazo, y después de mi madre cuidar ese embarazo por esos 9 meses, porque sabía que dentro de ella llevaba una persona que ignoro, y puede ser que sí hayan habido, que mi madre durante su embarazada haya sido presentada
a Satanás mismo, que hayan habido ciertos ritos donde pudo haber habido cierta consagración para la niña que iban a nacer. Y déjeme decirle, al final de los 9 meses de embarazo, mi madre da a luz y obviamente fue una niña. Y déjeme decirle una cosa, esa niña soy yo. Y cuando yo comencé a crecer, una de las cosas que mi madre siempre me dijo es: tú eres especial. Y en ti hay algo especial. Y en ti hay algo especial. Por supuesto, en mi niñez no era algo por lo cual ponerle atención. No era algo de poder prestarle mayor importancia. Pero yo sabía que el trato que se me daba en mi casa en comparación de mis otros hermanos era un trato diferente. Yo no recuerdo en absoluto, y le doy gracias a Dios por ello, alguna consagración que se haya hecho a mi vida, que probablemente pudo haber sido al haber nacido yo, una bebé. Pero yo no lo recuerdo, gracias a Dios. Yo no tengo esos recuerdos. Pero yo sí puedo recordar, a medida yo ya iba a mis 10 años, a mis 11 años, puedo recordar los sacrificios que se hacían y cómo yo era partícipe de cada una de las cosas y los sacrificios que se hacían en nuestra casa. Y yo siempre digo a los padres de familia el día de hoy, tengan cuidado a los hogares que sus hijos visitan. Porque había muchos niños que venían a nuestra casa y de alguna manera, indirectamente, también ellos eran afectados al entrar a un ambiente de cómo se movía el espiritismo y la brujería en nuestra casa. El problema comenzó cuando a la edad de 11, 12 años, yo pude comenzar a sentir en mi vida y a experimentar exactamente lo que nos dice Lucas, capítulo 8, versículo número 2. Y habían sido mujeres que habían sido sanadas de demonio. Porque yo pude comenzar a la edad de los 11, 12 años a percibir y a sentir la presencia de Satanás dentro de mí. Y algo que yo comencé a tener temor, que yo comencé a tener pánico, fue que llegara las noches y que la luz se tuviera que apagar. Porque era cuando yo podía sentir horrible las presencias demoníacas invadiendo mi cuerpo. Era algo que no podía entender, era algo que no podía explicar, pero sin embargo era algo horroroso de vivir. Y para ser una niña de tan corta edad, no quería dormir sola, no quería mucho menos que la luz se apagara, y no quería tampoco cerrar mis ojos para dormir. Usted se puede imaginar lo difícil que es para un niño de esa edad luchar con el sueño para no dormir. Porque yo sabía que en el momento que mis ojos se cerraban, yo dejaba de ser yo misma y habían espíritus que me poseían. Yo no lo entendía, pero yo lo sentía. Yo lo sentía dentro de mí. Y cuando yo veo a María Magdalena y el privilegio que tuvo de ver a dónde crucificaban al Señor Jesucristo. Y si en mí habían posesiones demoníacas, la Biblia nos explica y nos dice que María Magdalena padecía de 7 diferentes demonios y que el Señor Jesucristo le pudo sanar. Gloria a Dios. A mi corta edad no entendía qué es lo que tenía que hacer. No entendía a dónde tenía que ir. No entendía qué era el mejor camino a hacer. No podía seguirme desvelando por las noches, porque me dormía en la escuela durante el día. No podía ese tipo de vida. Yo quería paz. Yo quería paz. Yo quería poder dormir tranquila. Y déjeme decirle, a la edad de 12 años y medio llegó este joven a nuestra casa. Un joven de 17 años. Y llegó enamorando a mi hermana, a una de mis hermanas. Pero este joven, desde el momento que llegó a la casa, él se identificó como cristiano evangélico. Y nos invitó a ir a la iglesia.
Y déjeme decirle una cosa. Cuando él se identificó como cristiano evangélico en la casa, como que mis padres comenzaron a tener cierta reacción para con él. Pero sin embargo no impidieron el hecho de que nosotros fuéramos a la iglesia con él. Y recuerdo que nos invitó para una campaña evangélica que se iba a comenzar para el tiempo de Semana Santa. Las campañas evangélicas en nuestros países comienzan desde el día lunes y terminan hasta el domingo, y lunes, y martes, y miércoles. Y yo recuerdo la primera vez que puse el pie en la iglesia, quizá como algunos de ustedes que nos estarán visitando el día de hoy. Y déjeme decirle, Dios le ha traído con un propósito. Y el propósito es que le conozca como Salvador personal. Y que si hay cadenas que romper, las cadenas sean rotas en esta noche. Porque fue eso mismo lo que yo pude experimentar. Y cuando yo fui a ese templo y yo escuché predicar al pastor en esa noche, y el pastor comenzaba a predicar, y él comenzaba a hablar de la paz que solo Jesús puede dar, y él comenzaba a predicar de que Jesús era capaz de limpiarte de todo pecado y darle un rumbo diferente a tu vida. Y recuerdo que una noche el pastor comenzó a predicar y a mencionar ese pasaje: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiada. Solo tú. Mi amigo que nos visita, ¿qué le quita el sueño? ¿Qué le quita el sueño? ¿Los hijos? ¿La economía? ¿La situación económica del país? ¿Las deudas? ¿Una enfermedad? El Señor Jesucristo puede cambiar tu vida. El Señor Jesucristo le puede dar un rumbo diferente. Porque cuando yo escuché de que el Señor Jesucristo podía cambiar mi vida, y que el Señor Jesucristo podía traer paz a mi vida, y que yo podía orar, y que yo podía acercarme a Él y dormir con tranquilidad y dormir confiada, yo pude decir, en mi corta experiencia y a mi corta edad, yo pude decir: ese Jesús, creador del universo, es el que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Y yo recuerdo cuando yo pude caminar en un Viernes Santo, en la campaña evangélica, en el tabernáculo evangélico en Honduras. Yo recuerdo cuando yo caminé todo el pasillo, y a mi corta edad, el pastor puso sus manos sobre su cabeza, y el pastor se fue al libro de Colosenses, que yo no lo entendía en ese momento, pero él comenzó a decir: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados, cosas con las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En ese momento yo pude entender de que el Señor Jesucristo, porque dice ese pasaje, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En el original, ese pasaje, ¿sabe qué es lo que quiere decir? De que cuando nosotros estamos hundidos en el pecado, cuando nosotros estamos atrapados en el pecado, ya sea un vicio, ya sea una adicción, ya sea una relación que no agrada a Dios, ya sea la brujería, ya sea la hechicería, ese pasaje nos explica y nos dice: el cual nos ha librado, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En el original, ese pasaje quiere decir de que el Señor Jesucristo va y tiene una pelea con Satanás mismo por su vida, porque Él quiere salvarle y rescatarle.
Y dice que tiene una pelea cuerpo a cuerpo con Satanás. Y dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, y cuando el Espíritu Santo toca su vida, esa es la victoria que hay en Cristo Jesús. Y dice, el cual nos ha, dele gloria a Dios, un fuerte aplauso. Dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Mientras el Señor Jesucristo pelea y lucha con esas ataduras que usted tiene, el versículo nos dice que Él lo arranca, Él lo posesiona, Él lo toma y lo traslada al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso fue lo que Jesús hizo por mí. Eso fue lo que Jesús hizo por mí. Y nos dice en Lucas, capítulo número 8, versículo número 1 y versículo número 3, que estas mujeres, en agradecimiento a lo que Jesús había hecho en sus vidas, les servían. Y dice que esta mujer tuvo el privilegio de que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue de las primeras que vio al Señor Jesucristo resucitado. No quiero vanagloriarme, pero los privilegios que he tenido en la vida sirviendo al Señor Jesús no son los planes que mi familia tenía, no son los planes que esta señora tenía, sino que son los planes en el reino de Dios, los planes que Jesús tenía para mí, que Él tenía para mí. Déjeme decirle, esa noche que yo llegué a mi casa, yo estaba con la inquietud. ¿Será que voy a dormir? Apago la luz, corriendo, 13 años, apagué la luz y dormí toda la noche. Hasta el día de hoy tengo un sueño tranquilo, no tengo miedo, no hay espíritus que se posesionen de mí. El miedo se fue y ese miedo lo cambió en gozo, lo cambió en gozo. Y déjeme decirle, el cambio fue radical en mi hogar, en mi casa. Porque mi mamá y mi papá, que no conocían a Jesús como Salvador personal, mi mamá y mi papá son las personas más fieles que yo he conocido en el Evangelio. Es un hombre y una mujer que Jesús llegó a salvar su alma, que Jesús les rescató y les hizo unas nuevas personas en Cristo Jesús. Mi hermana se casó con ese joven y ahora son los pastores de la primera iglesia bautista en Montreal, Canadá, y le han servido en el ministerio desde ese tiempo que Jesús llegó a nuestra vida. Somos 5 mujeres en mi casa, y de esas 5 mujeres, 4 hemos conocido a Jesús como Salvador personal, y las 4 somos esposas de pastores. El Señor hace cambios, y los cambios que hace son radicales. Tengo 3 hermanos varones, y de esos 3 hermanos, 1 se ha convertido, y el que se convirtió es un pastor, un siervo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo es capaz de cambiarle la vida y transformársela a cualquiera. No importa cuál sea la situación o la atadura que tú tengas. Inclina su rostro. Inclina su rostro. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, si el Señor te ha hablado a ti y tú nunca antes has aceptado a Jesucristo como Salvador personal,
tú dices, yo quiero tener eso que encontraron esas mujeres y esos hombres de Lucas, capítulo número 8. Déjame decirte, el Señor nunca te va a dejar. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y él conmigo. Si el Señor ha tocado la puerta de tu corazón y tú nunca antes le has aceptado como Salvador personal, para Dios no hay nada imposible. Ven a Jesús. Levanta tu mano ahí donde tú estás y dile, Señor Jesús, yo quiero creer en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantenga su mano levantada. Yo quiero. Gloria a Dios. He visto su mano. Alguien más que dice, Señor Jesús, aquí está mi vida. Gloria a Dios. Señor, no me quiero avergonzar. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es salvación para los que creen en Él. Alguien más que quiere decir, Señor, te necesito. Alguien más que quiere decir, Señor, aquí está mi vida. No tenga temor. No tenga temor. Dele su vida a Jesús. Porque Él dice, yo nunca te dejaré. Pase al frente. Yo quiero orar por usted. Cuando yo acepté a Jesús como Salvador personal, alguien oró por mí. Y yo quiero orar por usted en esta noche. Y si usted levantó su mano, póngase de pie y venga al frente. Yo quiero orar por usted. Venga al frente, quiero orar por su vida. Y eso es como un símbolo de confesar con sus labios y decirle, Jesús, aquí está mi vida. Mientras los hermanos siguen orando y si el Señor habla a su corazón, venga Jesús. Alguien más que dice, aquí está mi vida. No espere hasta mañana, porque usted no sabe si el día de mañana va a llegar. La vida es corta, la vida es frágil. Y quizá esta es la oportunidad única que tendrás. Alguien más que dice, Señor Jesús, yo quiero aceptarte como Salvador personal. Si usted está luchando, no luche más. Venga al frente y dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida. Quizás son problemas matrimoniales, entrégueselos a Jesús. Quizá es una enfermedad, tráigala a los pies de Jesús. Quizá es algún problema emocional que hay en su vida, cadenas que quiere romper. Venga Jesús. ¿Hay alguien más? Yo siento dentro de mi corazón que hay alguien más que quiere venir. Quiere venir. Y dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida. Yo voy a orar con mis hermanos que están aquí. Pero si el Señor toca su corazón, no deje de pasar. Mis hermanos, díganle, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día yo te acepto como Salvador personal. Te pido que me perdones, que me aceptes como tu Hijo. Y yo, Señor Jesús, quiero ser tu amigo. Quiero caminar, quiero vivir para honrar tu nombre. Señor, cualquier pecado, yo te pido que me perdones y que me aceptes como tu Hijo. Es en el bendito nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Mientras mis hermanos están aquí, no se vayan. Si hay alguien más que quiere decir, Señor Jesús, yo necesito tu ayuda. Señor, tal vez yo ya soy creyente, pero me he descuidado con mi vida espiritual y quiero darte mi vida. Alguien más que quiere decir, Señor, aquí está, quiero reconciliarme contigo. No deje pasar la oportunidad. Y dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, tú sabes que he estado caminando de una manera no correcta, pero quiero ponerme a cuentas contigo, Padre. Quiero ponerme a cuenta. Vamos ahora. Pasen aquí al frente. Ahí pongan las manos.
Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche yo me quiero reconciliar contigo. yo me quiero reconciliar contigo. Sé, Señor, Sé, Señor, que no he estado siguiendo por tus caminos, que no he estado siguiendo por tus caminos, pero Señor, perdóname. pero Señor, perdóname. Y gracias, Padre, Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios porque tú eres un Dios que da segundas oportunidades. que da segundas Y oportunidades. por eso, Señor, Y por eso, Señor, vengo a ti, vengo a ti, en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Yo les voy a pedir a ellos que se pongan así en línea. Si se ponen así en línea aquí al frente. No somos muchos, pero yo sé que un abrazo cae bien. Y sobre todo que alguien nos pueda decir, aquí estamos como iglesia. Pase al frente, déles un abrazo y dígales bienvenidos al reino de Dios. Y además de eso, dígale, cuenta conmigo en oración, en apoyo, porque todos necesitamos, no tenga pena, ellos son sus hermanos en Cristo. Yo soy tu Dios, te doy todo.